Este video es traído a todos por mis hermosos mecenas de Patreon, gracias a cada uno de ustedes. Cada mes hago una encuesta de fanart aquí en Patreon en donde les pregunto qué personaje les gustaría que me vieran dibujar. Y este mes les di varias opciones, una de ellas siendo Sailor Mercury, porque he estado volviendo a ver Sailor Moon, lo pongo de fondo aquí mientras dibujo. Y sorprendentemente uno de los personajes que más me ha gustado en esta vuelta ha sido la Mercurio, y es por eso que la puse como opción, o eso creí, porque al momento de hacer la encuesta me di cuenta que me dio un espasmo cerebral y escribí Sailor Venus. Así que hoy salieron ganones los mecenas, el día de hoy me van a acompañar a dibujar a estos dos personajes, Mercury y Venus. Ok, entonces dibujé mi pequeña miniatura aquí en esta parte. Esto es importante para la composición de la imagen. Me gusta hacer a veces esto cuando no tengo ni idea de qué voy a estar dibujando, cuando no tengo muy claro lo que voy a hacer. Este de aquí va a ser Venus tomándose una foto con una Polaroid y aquí está la Ami. Así que vamos a comenzar. Quizás si no se puede entender muy bien en la miniatura que puse, pero esto es referencia a la icónica escena de cuando toman una foto y Ami está comiendo una hamburguesa. Una de mis partes favoritas de hacer videos de YouTube es que siempre que te sientas y te pones preparado para hacer un video, salen 20 construcciones, se ponen a barrer y a licuar y a aspirar los vecinos. Entonces ustedes no pueden oír todo lo que está sucediendo porque estoy cuidadosamente hablando solo cuando hay silencio, pero esta sesión de grabación es un poquito más complicada de lo que parece. Vamos a definir un poquito más el rostro, creo que esa es la parte que más definida voy a tener en este primer boceto. Y el resto lo voy a dejar bastante sucio, pero quiero que la expresión sea lo más importante aquí. Esta fase del dibujo, el bocetado, es donde más me tardo, es la parte donde más cuidado le pongo. Honestamente, intento que mi boceto siempre sea lo más claro posible, porque si luego llego a querer hacer algún cambio más adelante, es un problema completamente, así que yo les recomiendo que su dibujo aquí en esta etapa de boceto sea lo más entendible, lo más claro y que requiera que lo chequen todas las veces posibles. Denle las vueltas que sean necesarias para que al momento de que ya estén haciendo line art no haya ni un cambio que quieran hacerle. Creo que ahí se ve bastante bien y podemos comenzar con el siguiente personaje. Por cierto, olvidé mencionarlo por completo, pero en este momento estamos haciendo este boceto en Procreate. Ya que como dije en un video, prefiero muchísimo bocetar en Procreate. Los pinceles de lápiz en las otras aplicaciones nada más no me convencen aún. Así que nos vamos a mover a Clip Studio en un ratito, pero por el momento vamos a terminar nuestro boceto. Vamos a terminar a Júpiter aquí. Para los que no saben mucho sobre mí, Sailor Moon es una de las pocas series anime que llegué a ver en mi infancia. Principalmente veía Ranma e Inuyasha. Honestamente, mucha gente no habla de esto, pero todos los outfits en Sailor Moon son increíbles. Las maneras en las que Naoko disfraza a sus personajes me parecen maravillosas. Y constantemente me encuentro buscando como referencia outfits que usaron los personajes de Sailor Moon. En mi opinión, una de las cosas más importantes en esto de que es este estilo de anime y manga de los 80s y 90s es
la cantidad de detalle que le ponemos a el cabello. Se podrán dar cuenta, yo frecuentemente dibujo caras demasiado simples y me meto a muchísimo detalle al momento de dibujar el cabello. Me gusta que se vea todo esponjoso, me gusta que se vea muy detallado y con muchísimas líneas. De nuevo, necesitamos que este boceto sea lo mejor posible, así que voy a voltear y deshacer y romper todo esto tantas veces como sea necesario. Para serles honestos, esto es un poco raro para mí. Ahorita apagué la otra cámara y continué puliendo este dibujo porque nada más no me acomodo dibujando con una cámara en la parte de atrás. Es un poquito extraño para mí. Pero háganme saber en la sección de comentarios si les gustan este tipo de videos, si les gustaría que continuara haciendo cosas como esta. Es un poco interesante, creo yo, el poderme ver en este proceso de dibujo. Así que si les gusta, yo no tengo problema con hacer más de estos videos, simplemente habrá que acostumbrarme. De poder continuar. Creo que aquí ya estamos bastante bien, nada más falta detallar un poquito los zapatos. Ahorita veo qué zapatillas le pongo y continuamos con la verdadera parte importante de este dibujo. Ok, nos hemos pasado ahora a Clip Studio Paint y vamos a comenzar con todo lo que es el line art y el coloreado. Pero antes, el título de este video es Dibuja conmigo y solo yo estoy dibujando. Así que el día de hoy los voy a invitar a todos ustedes a dibujar a su Sailor Scout favorita y compartírmela tanto etiquetándome por redes sociales, en Twitter o en Instagram, o compartiéndolo en el Discord en el que pueden unirse en el link de la descripción. Me encanta recibir sus dibujos y estoy seguro de que van a quedar increíbles todos. Mientras ustedes comienzan sus bocetos y deciden cuál es mejor, Mercury o Mars, yo voy a comenzar con el line art, que es probablemente la parte menos favorita de absolutamente todos. Sin embargo, esta es por mucho mi parte favorita. El line art se me hace extremadamente relajante. Es un periodo de tiempo en donde nada más no estás pensando, solo te relajas y mueves el brazo. Muchos me preguntarán que ¿por qué no utilizo el modo de capas de vector? Honestamente se me hacen un poquito incómodas, prefiero trabajar sobre modo de capa normal. Me parece muchísimo más rápido y más responsivo. Siento que cuando estoy trabajando con vectores, como que todo es un poquito más lento. Nada más no me hallo a esa velocidad. Soy too fast. Miren estos detalles aquí. Quiero que se vea fluffy, pero no quiero que se vea sucio. Intento que la línea se sienta muy fluida. Ahora que lo pienso, la dibujé con una bebida en la mano, pero no tengo ni idea de qué está bebiendo. Así que háganme saber qué demonios está bebiendo en este momento.
En mi cabeza es un deliciosísimo Starbucks de calabaza. Sigue sin convencerme esta cara, probablemente la termine cambiando más adelante. Pero por el momento vamos a concentrarnos en terminar estas líneas de aquí. Una de las cosas que más me gusta del estilo de este arte retro es cómo algunos artistas dibujan las zapatillas y las botas, los pies y demás. Hacen como mucho énfasis en esta silueta de acá. Y básicamente le quitan todo el detalle al pie y nada más dejan como esta puntita aquí. Me gusta mucho. Para dibujar este tipo de objetos deberíamos de usar una regla, pero soy extremadamente flojo en cuanto de esto se trata de dibujar objetos. Me da mucha flojera por una regla de perspectiva o todas esas cosas, entonces no, vamos a hacerlo a la y se va. Yo creo que puede quedar bien. Sí. Como siempre, verdaderamente, siempre dando el mejor ejemplo. Ok, entonces ahorita que ya terminamos con la Tinaco, vámonos con Ami, la verdadera estrella de esta pieza. Vamos a dibujar su carita. Esta carita sí me gusta. Sigo verdaderamente enamorado de la carita que le pusimos. Casi estamos terminando con la primera fase del line art. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van con su dibujo que les encargué? ¿Cómo van con la tarea? Como les dije hace un ratito, esta es la primera vez que he grabado uno de este tipo de videos. Y me está costando muchísimo trabajo. He tenido tantos errores técnicos hasta ahorita. Así que ojalá y salga bien. Tengo un poquito de miedo por ver cómo es el resultado final. Pero esperemos que quede bien y que les guste este video. De las pocas cosas que disfruto de dibujar las manos de mujer son las uñas. Me encanta ese detallito de poner las uñas al final. Y listo, vamos a corregir la carita de acá que les digo todavía no me convence del todo. Y vamos a darle una segunda pasada. Ya tenemos las bases de nuestra ilustración. Vámonos a la parte divertida. Vámonos a colorear. Esto es realmente lo que menos me tardo en promedio. Realmente lo meto el 9% del tiempo que me lleva una ilustración. Es justo en esta primera fase. Intento siempre utilizar colores súper saturados para que toda la imagen resalte. Y vamos a intentar no meternos casi nada a sombras, vamos a enfocarnos más como en los colores primarios, líneas y luces. Cuando empezaba la ilustración digital, lo que más me disgustaba era el coloreado. Y ahora, probablemente creíste que iba a decir otra cosa, pero no, lo sigo detestando. Nunca ha cambiado eso. Uno de los secretos para hacer que la comida se vea apetitosa en un dibujo
viene hasta el mero final cuando ponemos luces. La luz es lo que va a hacer que la hamburguesa se vea deliciosa. Su deliciosísima Big Mac. Aún con las trampas de Clips to the Paint, esto se me hace tan aburrido. Si alguno de ustedes disfruta de esta parte del dibujo, intenten explicarme, háganme saber el porqué, porque en verdad no preferiría hacer el line art otra vez. Ahora yo creo que lo más importante que voy a hacer es me voy a tomar un largo descanso para descansar esta imagen de mi cerebro y próximamente, probablemente cuando la vuelva a ver en como 20 minutos la odie y le cambie como 20 cosas, entonces ahorita los veo en un segundo. Hola, aquí Not, de unas horas en el futuro estoy editando el video y quiero que sepan que hasta este punto no he guardado en lo absoluto, acabo de darle guardar al archivo, así que todo lo que llevaban, toda la sesión de dibujo que llevaban viendo era yo viviendo hasta el límite. Solo quería comentar eso y lo regreso de vuelta al video, que tengan una bonita tarde. Que es un nuevo día. Ya guardé mi archivo. Vamos a hacer unos cuantos cambios para poder terminar esta ilustración. Vamos a retocar un poquito las líneas, agregar un poquito más de detalles y corregir algunos errores que puedo ver, como por ejemplo esta mano, creo que está muy grande. Pero principalmente vamos a estar corrigiendo líneas. A muchas personas cuando empiezan les cuesta trabajo, les da miedo utilizar líneas mucho más gruesas. También es algo que depende mucho del estilo. Pero yo encuentro que utilizar líneas gruesas en ciertos puntos hace que el dibujo se vea muchísimo más expresivo. Una parte que a mí me encanta es agregar estos pelitos sueltos. Creo que es un detalle bastante clásico en mi estilo de dibujo. Siempre van a ver estos pelitos sueltos que agrego al mero final. ¿Se acuerdan cuando les dije que nunca iba a haber cambios después de la etapa del boceto? Pues resulta que soy el mejor ignorando mi propio consejo. Y ahora ya nada más como final. De nuevo no me voy a enfocar en las sombras. Quiero enfocarme nada más en los brillos y los destellos. Entonces vamos a poner unos cuantos brillitos, por ejemplo aquí en el cabello. Y como lo mencionaba al principio de este video, la clave para hacer que la comida se vea deliciosa está justo aquí en las luces. Vamos a detallar y borrar tantito aquí las sombras para hacerlo un poquito más suave en ciertos lugares. Y nada más voy a poner una sombra rapidísimo, no quiero ponerle mucho detalle a este fondo, que voy a agarrar la capa de color y la vamos a modificar tantito. Y ese fue el resultado final. Como siempre, el dibujo completo estará disponible para todos los mecenas en Patreon. Y de nuevo, este solo es mi resultado, pero me gustaría que ustedes también participaran y dibujaran sus Sailor Scouts favoritas. Voy a enseñar todos los dibujos que ustedes me manden al final. Muchísimas gracias a todos por haber visto el video hasta ahorita. Hacer este video fue toda una experiencia de aprendizaje para mí, pero ojalá y les haya gustado. Y como siempre, mi nombre es Diego, estas son mis redes y nos vemos en el próximo video. Chao.